Bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper contenta de tenerlos por aquí, listos para sumergirnos en una nueva aventura llena de curiosidades, reflexiones y, por qué no, un poquito de magia. Hoy vamos a explorar un tema que me apasiona particularmente y que estoy segura que a ustedes también les va a encantar. Nos adentraremos en un viaje a través de historias de personas reales, conectadas de maneras sorprendentes y en algunos casos predestinadas. Vamos a hablar de cómo el destino, o quizás el universo, teje hilos invisibles que unen vidas de las formas más inesperadas. Vamos a desentrañar historias de amor, amistad y reencuentros que parecen sacados de una novela romántica, pero que son tan reales como tú y como yo. Así que si te gustan las historias que te hacen creer en la magia, si disfrutas de los giros inesperados y si crees que hay algo más allá de la simple casualidad, este vídeo es para ti. Antes de empezar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Me ayudarías un montón y así te aseguras de estar al tanto de todo el contenido que subo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este mundo de vecinos sorprendentes y romances escritos en las estrellas. Comencemos con Halil Ibrahim, un nombre que quizás no les suene de primeras, pero cuya historia personifica la idea de que el destino tiene un plan para todos nosotros. Halil era un joven turco que creció en una pequeña aldea, rodeado de la belleza de la naturaleza y la calidez de su familia. Siempre fue un soñador, un espíritu libre que anhelaba explorar el mundo más allá de las montañas que veía cada día. Sin embargo, las circunstancias de la vida le mantenían atado a su hogar, cuidando de su familia y trabajando en el campo. Pero Halil no se resignó. A pesar de las dificultades, siempre mantuvo viva la llama de la esperanza y la fe en que algo grande le esperaba. Y como si el universo escuchara sus deseos, un día su vida dio un giro inesperado. Una oportunidad de trabajo surgió en una ciudad lejana, una ciudad vibrante y cosmopolita que le ofrecía la posibilidad de empezar de nuevo y perseguir sus sueños. Al principio Halil se sintió abrumado por el cambio. La ciudad era un laberinto de calles desconocidas, rostros anónimos y ruidos ensordecedores. Pero pronto se adaptó y comenzó a prosperar. Encontró un trabajo que le gustaba, hizo nuevos amigos y empezó a construir una vida que nunca antes había imaginado. Sin embargo, algo faltaba. En medio de todo el bullicio y la emoción, Halil sentía un vacío en su corazón, la ausencia de una conexión profunda y significativa. Y aquí es donde entra en escena Esla, una joven artista con un alma bohemia y una pasión por la vida. Esla era una mujer independiente y decidida que había superado muchos obstáculos para alcanzar sus metas. Había estudiado arte en el extranjero, viajado por el mundo en busca de inspiración y luchado por hacerse un nombre en la escena artística local. Esla era una persona vibrante y llena de energía, pero también tenía una sensibilidad especial y una profunda conexión con su interior. Buscaba un amor verdadero, una conexión que trascendiera lo superficial y que le permitiera compartir su alma con otra persona. Halil y Esla vivían en la misma ciudad, a pocos kilómetros de distancia, pero sus caminos nunca se habían cruzado. Hasta que un día el destino decidió intervenir. Ambos se encontraban en una exposición de arte atraídos por la misma obra, un cuadro que representaba un paisaje rural similar al de la aldea donde Halil había crecido. En ese momento sus miradas se cruzaron y el tiempo pareció detenerse. Halil y Esla sintieron una conexión instantánea, una chispa que encendió una llama en sus corazones. Empezaron a hablar y descubrieron que tenían muchas cosas en común, desde su amor por el arte y la naturaleza hasta su deseo de encontrar un amor verdadero. Su relación floreció rápidamente. Pasaban horas conversando, compartiendo sus sueños y sus miedos. Se apoyaban mutuamente en sus proyectos y se animaban a ser mejores personas. Descubrieron que se complementaban a la perfección, que eran el yin y el yang que cada uno necesitaba. Pero como en toda historia de amor que se precie, no todo fue un camino de rosas. Tuvieron que superar obstáculos, enfrentar desafíos y luchar por su relación. La distancia, las diferencias culturales y las presiones sociales amenazaron con separarlos. Pero su amor era más fuerte que cualquier adversidad. Con el tiempo Halil y Esla se dieron cuenta de que su encuentro no era una simple coincidencia. Estaban destinados a estar juntos, a compartir sus vidas y a construir un futuro juntos. Su historia era un claro ejemplo de cómo el universo conspira para unir a las personas que están destinadas a encontrarse. Y ahora vamos a hablar de esos vecinos sorprendentes, que a veces aparecen en nuestras vidas y nos dejan una huella imborrable.
Piensa en esa persona que vive en el apartamento de al lado y que, sin esperarlo, se convierte en tu mejor amigo, tu confidente o incluso en el amor de tu vida. Conozco la historia de Ana y Carlos, dos vecinos que vivían en el mismo edificio desde hacía años, pero que nunca se habían dirigido la palabra. Ana era una escritora introvertida que pasaba la mayor parte del tiempo encerrada en su apartamento, sumergida en sus libros y sus historias. Carlos era un músico bohemio que llenaba el edificio con sus melodías y sus risas. Un día, una tubería rota inundó el apartamento de Ana, dejándola sin agua ni electricidad. Desesperada, tocó a la puerta de Carlos en busca de ayuda. Carlos, con su espíritu amable y generoso, no dudó en ofrecerle su hogar y su apoyo. Durante los días que Ana pasó en casa de Carlos, ambos se conocieron mejor y descubrieron que tenían mucho en común. Compartían su amor por la música, la literatura y el arte. Se reían juntos, conversaban hasta altas horas de la noche y se apoyaban mutuamente en sus proyectos. Poco a poco, la amistad entre Ana y Carlos se fue transformando en algo más profundo. Se enamoraron de la forma más inesperada, sorprendiéndose a sí mismos y a todos los que los conocían. Su historia es un recordatorio de que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y con las personas menos pensadas. A veces, la persona que estamos buscando está justo al lado, esperando a que nos demos cuenta. Y hablando de romances inesperados, ¿qué les parece si nos adentramos en el mundo del romance escrito en las estrellas? Esta idea evoca la creencia de que algunas relaciones están predestinadas, que los astros se alinean para unir a dos personas que están destinadas a estar juntas. Yo creo firmemente en esto. He visto demasiadas historias que desafían la lógica y la razón, que solo pueden explicarse por la intervención del destino o del universo. Historias de personas que se encuentran en lugares remotos, en momentos inesperados y que, a pesar de las diferencias y las distancias, sienten una conexión innegable. Pienso en la historia de Lucía y Marcos, dos personas que vivían en continentes diferentes y que se conocieron a través de un foro online de amantes de la astronomía. Lucía era una astrónoma aficionada que vivía en Argentina y Marcos era un ingeniero informático que vivía en Japón. A pesar de la distancia y la diferencia horaria, Lucía y Marcos pasaban horas conversando sobre estrellas, constelaciones y agujeros negros. Se enamoraron de la forma más inesperada, a través de las palabras y las ideas. Después de meses de conversaciones virtuales, decidieron conocerse en persona. Se encontraron en un punto intermedio, en una ciudad europea que ambos habían soñado con visitar. El encuentro fue mágico. Sintieron que se conocían de toda la vida, que estaban destinados a estar juntos. A pesar de los desafíos que implicaba una relación a distancia, Lucía y Marcos hicieron todo lo posible para que funcionara. Se visitaban con frecuencia, se comunicaban a diario y se apoyaban mutuamente en sus proyectos. Finalmente decidieron mudarse juntos y construir una vida en común. Su historia es un testimonio de que el amor no conoce fronteras, que puede surgir en cualquier lugar y en cualquier momento. Es una prueba de que a veces, las estrellas se alinean para unir a dos almas gemelas que están destinadas a encontrarse. Y es que al final del día, creo que todos buscamos lo mismo, una conexión genuina, un amor verdadero, una amistad sincera. Buscamos personas que nos entiendan, que nos acepten tal como somos y que nos apoyen en nuestros sueños. Buscamos historias que nos inspiren, que nos hagan creer en la magia y que nos recuerden que el amor es posible. Así que la próxima vez que te sientas perdido o desanimado, recuerda estas historias. Recuerda que el universo siempre está trabajando a nuestro favor, que el destino tiene un plan para todos nosotros y que el amor puede surgir en los lugares más inesperados. Espero que este vídeo te haya gustado y te haya inspirado a creer en la magia del destino. Hemos recorrido historias increíbles, desde el viaje de Halil Ibrahim en busca de sus sueños y su encuentro predestinado con Esla, hasta los vecinos sorprendentes como Ana y Carlos que encontraron el amor en la puerta de al lado, y la conexión estelar entre Lucía y Marcos. Todas estas historias nos recuerdan que el universo teje hilos invisibles que unen vidas de maneras inesperadas. Muchas gracias por haber visto el vídeo hasta el final. Me encantaría saber qué te ha parecido. ¿Te has sentido identificado con alguna de estas historias? ¿Crees en el destino? Déjame tus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderlos. No te olvides de compartir este vídeo con tus amigos y familiares. Estoy segura de que les encantará. Y por supuesto, dale like al vídeo si te ha gustado y suscríbete al canal para no perderte ninguno de mis próximos vídeos.
Activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba contenido nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un abrazo enorme y recuerden siempre creer en la magia. Adiós.